¿Qué tal, mis hermanos? Buen día, pues ya llegamos a este domingo 13 de marzo del año 2022, segundo domingo de Cuaresma. Estaremos empezando la segunda semana de este tiempo de preparación y tiempo de conversión y seguimos reflexionando sobre cosas que ya desde el miércoles de ceniza veíamos, como es la oración. Hoy la primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. En la segunda estaremos meditando la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 17 al final y el primer versículo del capítulo 4. Y el Evangelio de Lucas es capítulo 9, versículos 28 al 36, el tema de la transfiguración. Entrando en materia, mis hermanos, la primera lectura nos presenta la alianza de Dios con Abraham. Es bien interesante porque lo que promete Dios a Abraham son dos cosas. Primero, una descendencia numerosa y segundo, una tierra que emana leche y miel. Esas son las promesas. Y cuando Abraham le pregunta al Señor, ¿y cómo sabré que voy a recibir esa tierra? Que voy a poseerla, el Señor propone la alianza. El Señor le da las instrucciones de un ritual mediante el cual se celebre esa alianza. Y ese ritual es muy simbólico porque habla del sacrificio de animales que, excepto las aves, los demás animales son partidos en dos. La ternera y la cabra y el carnero son partidos a la mitad y ponen las mitades una frente a la otra. Esto implica que en una alianza siempre hay dos personas y siempre, en teoría, con los mismos compromisos y las mismas responsabilidades uno y otro. Por eso pone mitad y mitad enfrente. También hay la presencia de buitres. Los buitres descienden sobre los cadáveres y Abraham los ahuyenta. O sea, los buitres representan los peligros que va a tener que enfrentar esa alianza, porque siempre el enemigo va a estar tratando de meter situaciones en las cuales nosotros rompamos la alianza, porque Dios nunca la rompe. Nosotros somos los que lo rompemos. Entonces va a haber peligros y esa es la representación de los buitres. Pero también habla de la presencia de Dios, que Él siempre es el que fortalece la alianza. El brasero humeante y la antorcha encendida son la presencia de Dios, que es el que hace que nos fortalezcamos para el cumplimiento de esa alianza. Y al final, obviamente, viene la recompensa. Dice, de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo, a tus descendientes doy esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces vemos cómo en la alianza estamos llamados a cumplir lo que Dios pide de nosotros, que siempre es algo bueno para nosotros. Dios nunca pide algo que sea para nuestro mal. Y en la segunda lectura, San Pablo ya nos empieza a poner en el contexto del Evangelio, que es la transfiguración. Pero nos habla primero, fíjese, es una carta escrita con mucho amor, como San Pablo siempre, a mí me enternece muchas veces la manera como él se expresa. Aquí está mostrando una preocupación muy grande por muchos de las personas que viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Y Pablo es consciente que la cruz es la que nos lleva a la salvación y él le preocupa que muchos vivan como enemigos. Y él se pone como ejemplo, no porque él se considere ejemplar, él se pone como ejemplo para que lo imiten a él, porque dice, así como yo imito a Cristo, realmente él quiere ser un reflejo de Cristo para que al imitarlo a él, realmente estemos imitando y siguiendo las enseñanzas de Cristo. De hecho, dice, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. O sea, aquí nos está involucrando a todos. Al nosotros ser imitadores de Pablo, pues estamos siendo de Cristo. Pablo está sirviendo de modelo para que nosotros veamos en él a Cristo, pero también nos está invitando a que veamos a aquellos que también ya han respondido a este llamado. O sea que yo, al responder el llamado de Pablo, también me convierto en modelo para que los demás vean en mí a Cristo y entonces todos juntos podamos servirnos de inspiración para estar unidos a aquel
que es el que entregó su vida en la cruz por nosotros, y que no seamos enemigos de la cruz de Cristo, o sea, que no queramos estar nada más en las buenas con Él, o que Él esté nada más con nosotros dándonos puras bendiciones, y que nos libre siempre, que nos quite sufrimientos, que nos quite enfermedades. A final de cuentas es parte de nuestra vida y es parte de nuestra fragilidad. También nos recuerda Pablo que nosotros somos ciudadanos del cielo, porque los enemigos de Cristo, dice, son los enemigos de la cruz de Cristo, son aquellos que viven pensando solamente en las cosas de la tierra. Y dice Pablo, deberían de avergonzarse en lugar de enorgullecerse. Dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Desde ahí va a venir nuestro Señor al final. Y dice que nuestro cuerpo se transformará, siendo un cuerpo miserable en esta tierra. En el momento en que Cristo venga por nosotros para llevarnos hacia Él, se convertirá en un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. O sea, en la transfiguración vemos hoy cómo el cuerpo de Cristo se transfigura y se pone blanco. Entonces, él es un anticipo de la resurrección, y Pablo nos habla ya que también nosotros vamos a ser partícipes de esa resurrección, y también nosotros seremos transfigurados, nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso como el de Cristo. Pero nos llama a ser configurados desde este mundo, a ser transfigurados desde este mundo, a buscar nosotros esa blanqueza, a buscar nosotros esa pureza viviendo. Por eso la recomendación final, y fíjense de una manera tan hermosa que lo dice. Dice, hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Pablo tiene una manera tan hermosa, tan poética de expresarse que, como les digo, a mí me conmueve y me enternece, pero me motiva a realmente ser como, llegar algún día a poder decir como Pablo lo decía, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y en el Evangelio, mis hermanos, pues bueno, les decía, es el tema de la transfiguración. Y Lucas presenta dos situaciones muy importantes, sobre todo la segunda. La primera es que Lucas pone el tema resalta el punto de la oración. Lo hace de una manera explícita, porque primero obviamente nos habla de algo que también es muy hermoso y muy interesante. Jesús no sube solo al Tabor, va acompañado por Pedro, Santiago y Juan. Jesús quiere tener personas como testigos que luego después, porque les dice que no lo digan en el momento, pero cuando ya llegue el momento, hablen de este caso, de esta situación que Él les compartió, de verlos, de darles un anticipo de lo que va a ser nuestra vida transfigurada en la resurrección. Y entonces lleva a Pedro, Santiago, a Juan y suben al monte. Dice, suben al monte para hacer oración. O sea, de una manera muy explícita. El monte, lo hemos dicho siempre, es el lugar de reunión con Dios, y la oración es el momento en el que nosotros tenemos ese contacto personal con Dios. Y dice, mientras oraba, fíjense, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. O sea, el primer punto que Lucas quiere resaltar es la importancia de la oración. De hecho, en la primera lectura vemos a Abraham orando, porque ya lo hemos dicho, la diferencia entre rezar y orar. Orar es dialogar con Dios. Y Abraham está dialogando con Dios. Está queriendo entender qué es lo que Dios quiere de él. Y está pidiéndole que lo ayude a entender ese camino hacia donde Él lo quiere llevar. Esa es la oración. Y Jesús hoy está orando como Él siempre acostumbraba a hacerlo con su Padre Celestial. Y luego dice que de pronto se aparecieron conversando con Él dos personajes, que eran Moisés y Elías, que lo hemos dicho representan la ley y los profetas. Y Lucas es el único, que ese es el segundo punto que hay que mencionar, aparte de que hace la oración, le da la importancia. Lucas es el único que dice de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús. Dice, de pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Fíjense qué interesante, estando en la cercanía, en el monte, en el contacto con Dios, estando en la transfiguración, estando recordando lo que nos va a venir a nosotros, que es la resurrección, en ese momento se ponen a hablar de la muerte de Cristo.
Es una gran enseñanza porque el Tabor estaría incompleto sin el Calvario. Son dos cosas que van de la mano. Por eso cuando Pedro le dice que a gusto estamos aquí, pues claro, cuando nosotros estamos en paz con Dios, cuando nosotros nos estamos todo bien para nosotros, cuando nosotros nos sentimos bendecidos por Dios por tantas cosas que nos da, quisiéramos que eso perdurara para siempre. Por eso dice Pedro, que a gusto estamos aquí, Señor, hagamos 3 chozas para quedarnos aquí contigo, con Moisés y con Elías. Pero el Tabor no es el estado en este momento que vivamos en la tierra, el Tabor es una prefiguración de lo que nos espera, pero no puede estar separado del Calvario. La resurrección no se puede dar si no hay muerte. Y nosotros tenemos que tomar esa cruz de Cristo, como Él nos lo ha dicho, y esa cruz representa que también tenemos que tener sacrificios y que tenemos que tener desprendimientos de cosas y de personas que amamos y que tenemos que dejar, y que no amemos a las cosas, porque a veces sabemos que Dios hizo las personas para amarlas y las cosas para poseerlas, y nosotros actuamos al revés. Amamos a las cosas y poseemos a las personas. Y entonces el Señor nos invita a que durante nuestra vida aprendamos a tener esos desprendimientos, esos sacrificios, que veamos la enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Pablo lo dice, todavía tenemos que pasar muchas tribulaciones antes de recibir la gloria que Dios tiene para nosotros. Entonces el Tabor no puede estar separado del Calvario. La muerte es necesaria para la resurrección. Pero así como decíamos en la primera lectura, que el enemigo presenta muchos peligros para separarnos de Dios, que ya veíamos la semana pasada el tema de las tentaciones, nosotros somos fortalecidos por el mismo Dios para poder que esos peligros no sucumbamos ante esos peligros. Por eso en la primera lectura veíamos cómo los buitres representaban esos peligros en contra de la alianza, pero el fuego de Dios, la antorcha encendida, era la presencia de Dios que nos fortalece para poder no quebrantar esa alianza. Y al final el evangelista nos presenta la manera como nosotros realmente cómo podemos salir adelante de esas cruces, de esas tentaciones, de ese calvario, y podamos permanecer al final de nuestros días triunfantes en el Tabor. La manera, como nos dice, nos hace en primer lugar la presencia, la nube que los cubre es la presencia de Dios, y es lo que quiere que nosotros sintamos siempre, esa nube que nos cubre, ese Dios amoroso. Por eso cuando nos bautizan, yo les digo que ahora llevan a los niños a veces con chorcitos o con pantaloncitos. Antes era un ropón, era un vestido largo, que sea niño o niña, era un ropón igual que era largo, lo cubría desde los hombros hasta los pies, porque decía, así es la gracia de Dios, te cubre por completo. Y así es, estas nubes que representa a Dios es la que nos cubre y está con nosotros. Pero a final de cuentas, ahí mismo nos da la clave de cómo podemos nosotros fortalecernos para poder sobrevivir el Calvario y llegar al Tabor. Dios mismo se hace presente con su voz que dijo, este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Esa es la clave, mis hermanos. Escuchemos a Cristo, escuchemos lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, porque lo que Él nos pide no es algo que Él no haya hecho antes. Si dice que amemos a nuestros enemigos, es porque Él ama a aquellas personas que son enemigos de Él, incluso a los que lo llevaron en la cruz. Si Él dice que perdonemos, es que Él le ha perdonado primero y nos ha perdonado tanto a nosotros. Si Él dice que estemos en contacto, comunicación con Dios Padre, y por eso nos enseñó la oración del Padre Nuestro, es porque Él ha estado siempre en comunicación con su Padre. Y si Él dice que no pierdas la esperanza en el dolor y en el sufrimiento que te toque pasar en esta vida, es porque Él ya pasó por ese sufrimiento y ese dolor y lo venció para que tú también lo pudieras vencer. Quiere que sientas su amor y su presencia en ti en el momento que estés sufriendo, en el momento que estás padeciendo. Él tiene las palabras de consuelo para ti y están en la Sagrada Escritura. Pero también en el momento de tu alegría, en el momento de tu felicidad, en el momento de tus éxitos, Él está ahí presente para compartirlos contigo y quiere que también tú seas agradecido y en ese momento también te acuerdes de Él y le presentes
como ofrenda y como tributo esos éxitos que Él te ha ayudado a conseguir. Ojalá que sigamos juntos caminando en esta cuaresma. Si te gustan estos videos, compártelos, mi hermano. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Te invito a que me sigas también en mis otras redes sociales, en Facebook, en mi página de Diácono Antonio Cervantes, o en la página de Entre el Cielo y la Tierra, que también procuro poner algunos temas humanos por ahí. Sígueme en mi página de TikTok, donde a través de historias reflexionamos también cómo podemos caminar juntos en nuestra superación personal, pero sobre todo en crecer en el amor a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que seas instrumento para que los demás sean felices. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.